Solo he dicho que íbamos a ser muy breves porque estamos con nuestra última invitada de hoy, martes, día 10 de febrero de 2026. Los meses van que vuelan porque ya estamos a 10, casi en el ecuador del mes de febrero. Y una semana con muchísimos actos. Y unas semanas en las que hemos tenido mucha lluvia. Por eso he querido invitar a una paisajista maravillosa, Rosa Ceño, que todos los días pienso en ella porque aparco el coche justo al lado del Jardín de los Sentidos, que huele maravillosamente bien. La gente puede pasear por el interior, ver las numerosas clases, especies diferentes de plantas que hay, en fin. Pero yo quiero preguntarle muchas cosas con respecto a la lluvia. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Qué guapa Bárbara. estás. Muchísimas gracias. Bueno, pues cuéntame con estas lluvias terribles cómo han influido, bueno, terribles y por otro lado buenas, que se han llenado las presas, pero también han causado mucho daño en toda Andalucía. ¿Cómo ha influido en tu obra, en tu trabajo, en tu paisajismo? Pues me ha hecho reflexionar mucho, porque por un lado están las condiciones climáticas, que son esas que tenemos, que hemos tenido fuertes vientos y mucha agua. Y bueno, son circunstancias que tenemos ahora mismo medioambientales y hay que vivir con ellas. Y por otro lado me ha hecho pensar en por qué se están cayendo tantos árboles, por qué hay tantas bajas, por qué hay tantos accidentes. Y bueno, pues me he decidido hacer como un decálogo de los problemas que he podido identificar y soluciones, ¿no?, para que esto no pase la próxima vez que tengamos una tormenta, ¿no? Bueno, me comentaba el otro día alguien que el caer de los árboles no solo es por el viento, sino es que moja tanto la tierra que se quedan ahí muy flojos. Sí, es la saturación del suelo con el agua, ¿no? Esos suelos blandos, entonces pues las raíces, sobre todo las que están en mal estado, ahora veremos por qué unos árboles se caen y por qué otros árboles no se caen, pues daña mucho a lo que es la estabilidad del árbol, ¿no? El árbol al final es como una máquina, tiene su mecánica y esa mecánica hay que respetarla y hay que apoyarla para que ese árbol tenga una estabilidad. A ver, decías que habías hecho un decálogo, sí. Cuéntame. Bueno, pues si empezamos vamos a empezar desde el principio. Si cogemos una planta nueva de un vivero y vamos a plantarla, tenemos que fijarnos en las raíces, que no estén espiralizadas, porque muchas de estas caídas se producen por árboles que han venido de vivero y en la misma maceta ya las raíces estaban mal colocadas. No se había hecho un trabajo de repique adecuado y se han espiralizado y son las mismas que estrangulan al árbol. Entonces, ante eso, soluciones. Ir a un buen vivero y comprobar el estado de las plantas y de las raíces antes de plantar el árbol. Luego, por otro lado, los anclajes son muy importantes, porque he visto algunos pinos en el paseo marítimo recién plantados, ¡pum!, se han caído. Es importante que un pino que todavía no tiene, o un árbol cualquiera, que todavía no tiene desarrolladas sus raíces, tenga una estabilidad, y eso lo hacemos normalmente con unas estacas de madera y con una goma en forma de 8 para no herir al tronco. Esa sería la solución. ¿Y qué es lo que vemos muchas veces? Vemos alambres enrollados en un trozo de tela, chinchetas con unos clavos de obra, de esos de metal a los cuales han atado el alambre, y todas esas cosas son soluciones que a lo mejor valen temporalmente hasta que tengamos el material adecuado, pero lo mejor es salir con el árbol y el material y plantarlo adecuadamente, ¿no? Y otra de las cosas que podemos evitar es enterrar demasiado el árbol. Hay veces que los árboles hay que enterrarlos, o sea, hay que plantarlos con las raíces y lo que es donde se juntan con el tronco al mismo nivel. Lo que no podemos hacer es enterrar 10 centímetros del tronco. ¿Por qué? Porque eso da lugar a pudriciones y a problemas en el desarrollo de las raíces y a que el árbol tenga unas raíces muy superficiales. Entonces no tiene estabilidad y por eso también se cae. Pues soluciones, no enterrar lo que llamamos el cuello del árbol, ¿no?, que no es la parte de arriba, sino que es la parte de abajo. Esa estabilidad del árbol que tiene que estar al ras de donde viene cuando viene con la maceta. Algo esencial, las especies vegetales. Hemos de escoger aquellas que van a tener una mayor solidez, sobre todo en los sitios costeros como Marbella. Por ejemplo, la jacaranda es un árbol que es frágil, su madera es frágil, es un árbol muy grande que tiene una copa muy ancha, muy amplia, pero su madera es frágil, entonces es una de las especies que más sufren cuando hay estos fuertes vientos unidos a las lluvias, ¿no? Siempre decimos la planta adecuada en el lugar adecuado.
Otra de las especificaciones que tenemos que tener en cuenta es dónde plantamos. Cuando nosotros plantamos en un alcorque, hay veces que los alcorques que vemos en las calles, en las aceras, esos cuadraditos como de 50 por 50, a veces debajo hay más hormigón, es decir, que esas raíces que trae el árbol no se pueden desarrollar. No olvidemos que un árbol, lo que vemos en la copa, es lo que deberíamos de ver en el suelo. La misma cantidad de ramas y de diversificación que tiene arriba, la tendría que tener bajo tierra. Ese es el espacio que necesita un árbol. ¿Y qué le damos en las ciudades? Por eso la edad media de vida de un árbol en una ciudad no tiene nada que ver con una en el campo, porque en el campo no tiene límites y en una ciudad la metemos en un alcorque pequeñito y ahí se tiene que desenvolver como pueda, ¿no? Otras veces hormigonamos los árboles. Hace poco he visitado un colegio en el que había un bosque de eucaliptus hormigonado, había como unos 20 árboles y no solo estaban hormigonados, o sea, el único era todo hormigón impreso y los agujeritos para los árboles, pero es que los árboles habían crecido. Entonces, las heridas que el cemento estaba causando en el tronco de esos árboles ya son un signo de que ese árbol también puede caer o puede morir porque está en unas circunstancias que no son las más adecuadas, ¿no? Entonces, es muy importante el sitio, el lugar. Me imagino que tanta agua te ha perjudicado a ti en tu trabajo diario. Pues en esta ocasión no, porque estaba terminando los planos y la memoria de paisajismo. Estabas en el interior. Sí, nosotros tenemos varias etapas, ¿no? Una es cuando vemos al cliente, otra es cuando estamos buscando la planta, valorando los espacios, zonificando, y otra es cuando tenemos que estar en casa muchos días, muchas horas, haciendo una memoria de paisajismo, que en este caso tiene 90 páginas y 25 planos de toda la estructura. Es el hotel, yo creo que te hablé de él la última vez que nos vimos, que ya lo hemos terminado, un hotel en Madrid que tiene cubiertas vegetales y que ha sido muy complejo porque la estructura del edificio pues, estaba muy fragmentada en relación con las cubiertas, ¿no? ¿Y ya lo has terminado? Sí, lo he terminado hoy. Mira. Estoy muy contenta. Sí, estoy muy contenta de haberlo terminado. Y volviendo a lo de los árboles, hay un par de características más que tenemos que tener en cuenta, que son cuando hay una obra en la ciudad, ya sea pues, de la empresa eléctrica, hidráulica, muchas veces se abren zanjas para reparar, para mejorar, que está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que de repente viene uno con la radial y corta todas las raíces del lado izquierdo de un árbol porque estorban y ellos tienen que trabajar o tienen que añadir material. Entonces, pero lo cortan y no pasa nada. Y luego cierran el hoyo y de repente un día ese árbol se cae. ¿Pero por qué se va a caer? Bueno, pues porque ya no tiene la estructura. Ya le faltan, es como si nos cortan a nosotros una parte del cuerpo, pues se cae. Y con la poda pasa lo mismo, no hay que olvidar la poda. Acabo de ver una jacaranda, precisamente llegando aquí, y la mitad de la jacaranda la habían cortado porque molestaba a los vecinos, estaba muy cerca de las ventanas. Y la otra mitad de la copa medía unos 5 metros. Madre Entonces, mía. ¿qué pasa? Que jacaranda, la mitad está podada, además es una madera frágil, además ha llovido, pues tiene muchas papeletas. Pero luego lo curioso es que algunos árboles se caen y otros árboles no se caen. Y ahí ya hay que dejárselo a la providencia, porque muchas veces tenemos la misma oportunidad, mismo vivero, la misma forma de plantación y unos caen y otros no caen. Eso no lo podemos saber. Pero lo que sí podemos hacer es controlar el riego. Especialmente aquí, porque tenemos esos ejemplares como los cipreses, los olivos y los pinos, se suelen plantar muchas veces rodeados de césped y se les da el mismo riego a un olivo que a un césped. Y de repente vemos el olivo que empieza a tener musgo, a cubrirse con musgo el tronco. Pues es una mala señal. Esos son hongos y pudriciones que están atacando a las especies vegetales porque hay demasiada agua, ¿no? Entonces hay que zonificar, tenemos que zonificar y no dar el mismo riego a un árbol que al césped. Y si se puede, una solución puede ser hacer un área alrededor del olivo o del ciprés con corteza de pino y en esa zona no se riega.
y dejarle pues a lo mejor 5 metros, un espacio amplio. Lo podemos rodear con un acero corte, bueno, cada uno puede hacer lo que más le guste, pero aislar ese ejemplar o ese árbol del riego del césped. Bueno, en esta ocasión lo que ha sido en vez de riego ha sido lluvia. Claro, en esta ocasión sí. Eso no lo podemos controlar, ¿no, Rosa? Sí, pero cuando ya ha caído sobre esos ejemplares tanto agua del riego del césped, llega el mal tiempo y a la primera se cae. Y dicen, ¿y por qué se ha caído? No, es que este árbol ya había sido regado de forma incorrecta durante mucho tiempo. Entonces, por eso el riego es un factor y tenemos que intentar proteger a los árboles. Yo al final lo que digo es que si nosotros protegemos a los árboles, a la biodiversidad, nos estamos protegiendo a nosotros, por supuesto, porque somos biodiversidad, somos una parte del planeta y no hay que olvidarlo. Bueno, ahora mismo hoy ha dejado de llover, hace solecito y todo. Me imagino que eso te facilitará tu trabajo y empezarás a hacer cosas al exterior, ¿no? Sí, sí, no, ya tengo que ir a visitar una obra nueva, tomar medidas y claro, se agradece que no esté lloviendo, pero bueno, que al final trabajamos con todas las condiciones meteorológicas y si hay que sacar el paraguas y las botas, pues allí vamos. Hombre, claro que sí, yo lo sé, en este tema hay que ser un todoterreno, ¿no? Sí. Y no puedes dejar de trabajar porque esté lloviendo, porque haga calor. No. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa, por haber venido, porque yo creo que yo quería hablar con el tema de la lluvia, qué pasaba con una paisajista, si puede seguir trabajando, si le perjudica. Y una de las preguntas era esa, ¿por qué se caen los árboles? Porque me habían dicho eso, que se moja la parte de abajo, se quedan ahí temblando y pobres, o como has dicho tú, que le cortan un lado y es como si te cortan un brazo. Pero bueno, ha sido súper interesante todo lo que me has contado. Gracias. Y aquí tienes tu casa para cuando quieras y si no, para cocinar. Muchas gracias, sí. Que ya estuviste una vez cocinando. Sí, sí, sí. Y además era un plato que era idea de tu hijo. Era la tarta Miguel, la tarta de chocolate, que siempre le ha gustado mucho. Es verdad, pues nada, otro día quedas emplazada, Rosa. Gracias. Un placer verte. Gracias a ti, Bárbara.